Y eso es lo que yo entiendo con relación a este tópico. Así que muchísimas gracias por tu pregunta. Y para el tópico número 2 tenemos un asunto que viene a raíz de una pregunta que nos hace Jairo Andújar, otro caballero que me apoya desde la plataforma de Patreon y que me pregunta por ahí lo siguiente. Me gustaría que hablaras de la última trilogía de Star Wars, si consideras que esta saga acabó de matar la franquicia o no. Bueno, muy interesante tu pregunta. Yo creo que no soy el único cuando digo que esta trilogía dejó una especie de sabor amargo, si se pudiera decir así. Porque desde un inicio esta nueva trilogía estuvo causando división. La primera película, que fue The Force Awakens, sí gustó a mucha gente, fue un éxito a nivel de crítica y taquilla, pero una cosa que inmediatamente muchos fans criticaron y que luego se hizo evidente es que no se sentía como una historia totalmente original. De hecho, muchos criticaban que eso era prácticamente un copia y pega de episodio 4, A New Hope. Y es entendible porque no se parecía únicamente en la trama, sino incluso en la forma en que la historia estaba estructurada. Claro, se pudiera alegar que es que simplemente por tratarse de una recreación de lo que es el periplo del héroe, que es algo que he hablado en reiteradas ocasiones, y por tratarse también de una película que pretende recrear la nostalgia por el universo de Star Wars, pudiera entenderse por qué tenía ese sentimiento de familiaridad, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, vino entonces su secuela, que fue ya el episodio 8, The Last Jedi, lo que causó definitivamente un antes y un después en la recepción de esa trilogía, que fue una película que desafió muchas de las tradiciones de la saga de Star Wars y que muchos personajes tuvieron un trato que muchos fans consideraron inmerecido e injusto, y que tuvo muchos giros que mucha gente consideró inconsistente y que por lo tanto entendieron que ya la película no se sentía como Star Wars. La criticaron muy duramente. Todavía al sol de hoy esa película da mucho de qué hablar, pero nada como esta última película que fue The Rise of the Skywalker. Y debo decir que hasta yo en cierta forma me vi algo desencantado con esa última película, porque tuvo muchos giros que yo entendí forzados, que se sintió inverosímil. Y yo creo que esta película, esa última película, terminó de demostrar el gran problema que tenía esta última trilogía. Y es que se nota que desde un principio no tenían ningún plan de cómo sería la historia. Ningún plan de parte de la productora Kathleen Kennedy, ningún plan de parte de sus diferentes directores, ni de sus guionistas. J.J. Abrams con The Force Awakens simplemente empezó una historia sin tener idea de qué rumbo iba a darle. Entonces vino Rian Johnson con The Last Jedi a darle un rumbo completamente diferente. Y entonces vino J.J. Abrams otra vez a tratar de arreglar todo lo que él entendía que fue un error. Y entonces tuvimos ese arroz con mango que fue esa trilogía. Se sintió muy inconsistente, no se sintió esa coherencia de una historia a la otra en esa trilogía, y de verdad que en general se vio muy afectada. Se notó bastante que nada de eso estuvo planificado, y es algo que realmente nos afecta, porque como tú no planeas una trama tan sencilla para una trilogía, y nada más y nada menos que de la saga de Star Wars, una saga que tiene una fanaticada tan grande y que es una saga tan importante en la cultura pop. ¿Cómo tú permites eso si tú tienes a productores como Kevin Feige, que son capaces de planificar una trama consistente para unas 22 o 23 películas que conforman un universo cinemático? Él pudo hacer eso, pero Kathleen Kennedy no pudo hacer eso para una sola trilogía. O sea, yo entiendo que eso es ciertamente inaceptable. No es que yo entienda que las 3 películas de esta última trilogía sean malas. En alguna medida yo las disfruté, una más que otra, pero se notó bastante esa carencia de visión. Ahora, ¿cómo esto afecta a la franquicia en general? Si eso pudiera matarla.
depende de desde qué plataforma lo estemos viendo. Porque hay que entender que ya Star Wars es algo que ha trascendido más allá de las películas que se ven en el cine. Ahora tenemos a Star Wars en videojuegos, en series de televisión, en series animadas, en cómics, novelas. Entonces, en el mundo de las películas, yo pudiera entender que Disney se va a tomar una especie de reposo. Ellos entienden que ya no deben saturar a su audiencia. De hecho, originalmente ellos estaban adoptando la costumbre de lanzar una entrega de Star Wars anual, una que fuese un episodio numerado y otro que fuese un spin-off como la película de Han Solo. Se tenía pensado una película para Boba Fett, se tenía pensado una película para todo. Entonces, al ellos ver que la audiencia se estaba saturando, ellos se entendieron pertinente recogerse y ellos seguir expandiéndose a través de otras plataformas. Hay que ver que tal vez en el cine la marca de Star Wars pudiera estar un poco desacreditada, porque hoy día es casi imposible tú hablar de una película de Star Wars sin que eso cause controversia o fuertes discusiones entre críticos, fanáticos, gente que no es fanática y que simplemente no le gustaron la película. Son discusiones que causan mucha pasión al punto que puede tornarse incómodo. Ahora vamos a fijarnos que curiosamente la conversación es completamente diferente en otras plataformas. En series de televisión, por ejemplo, tenemos The Mandalorian, que aunque admito que yo todavía no la he visto, he notado que ha tenido una recepción sorprendente, la ha recibido muy bien la crítica, ha tenido mucho rating, a los fans les ha encantado, están pidiendo a gritos esa temporada 2 y 3, y en general se ha demostrado que Star Wars puede desenvolverse bien fuera del cine también, que es en series de televisión. Pero también en series animadas, que salió ya la última temporada de Clone Wars y a la gente le ha encantado también. De hecho, de todo lo que es contenido de Star Wars que no es necesariamente película, la serie animada de Clone Wars se puede decir que es de lo mejor que han hecho con esta franquicia y hasta el momento supo mantenerse con su estándar de calidad. Ahora también podemos ver eso en los videojuegos, por ejemplo. Independientemente de los shooters que son Battlefront, por ejemplo, que han tenido una recepción muy mixta por el tema de los micropagos y el abuso de los DLC, también hemos tenido entregas que han sido muy aclamadas como Jedi Fallen Order, un juego que yo mismo tuve la oportunidad de jugar y completar y que ciertamente me encantó. Ese juego en cierta forma me dio una vibra como un Príncipe de Persia mezclado con Mass Effect en un universo de Star Wars. Y cualquier cosa que me recuerde a Príncipe de Persia o Mass Effect me encanta, porque el juego hacía mucha énfasis en lo que es exploración, te hacía sentir que de verdad estabas en el universo de Star Wars, tenía buenos personajes, buena historia, buenas mecánicas. En general fue un juego que se nota que se hizo con empeño. Y todavía al sol de hoy le tienen mucho contenido y ha tenido una muy buena recepción, tanto de las revistas críticas de videojuegos como de los mismos fans y de público casual incluso, que simplemente ha disfrutado el juego por ser bueno. Entonces, el punto es que aunque a nivel de películas se nota que ellos están haciendo un cese, se nota entonces que está teniendo una muy buena recepción en otras plataformas. Y la marca de Star Wars tal vez a nivel de películas esté algo contaminada, pero en todo lo demás yo entiendo que le ha ido relativamente bien, bastante bien de hecho. Así que yo entiendo que eso no necesariamente vaya a matar la franquicia. Sí entiendo que va a hacer que ellos reconsideren el rumbo que le estaban dando hasta ahora. Y sí entiendo que si Star Wars vuelve a tocar el cine, tal vez ya no lo hagan con más trilogías ni episodios numerados. Tal vez ya sean películas que sean episodios aislados, historias independientes que se sostengan por sí solas y que continúen la saga sin que necesariamente esté ligada ya a la familia de Skywalker. Que supuestamente, eso se dio a entender que ya esa última película sería el final de toda esa saga de los Skywalker. De hecho, la película que se tenía planeada para Obi-Wan Kenobi originalmente era una película, ahora se convirtió en serie.
O sea que se nota que Disney está viendo el potencial que hay en el mundo de las series, de los servicios de streaming, y se nota que ellos están apuntando a eso. Entonces yo entiendo que a pesar de la recepción mixta que tuvieron las películas, Star Wars todavía se siente muy viva en cómics, en series animadas, videojuegos, novelas. Entiendo que la franquicia en general todavía está muy viva y Disney le va a seguir sacando toda la leche que podrá a la vaca. Y eso sería todo relacionado a este asunto. Muchísimas gracias a Jairo Andújar por esa pregunta. Para recordarles que estas preguntas y tópicos ustedes siempre pueden sugerirlo, sea desde la misma plataforma de Patreon o escribiéndome a mi correo andy.martinez009@gmail.com. Y yo los estaré recibiendo, lo vamos a ponderar y lo discutiremos aquí en cada episodio del podcast. Así que una vez más, gracias a Jairo Andújar por esa inquietud, que es un tema que ciertamente da mucho de qué hablar. Y para el tópico número 3 tenemos